¿Sabías que uno de los símbolos más poderosos y venerados de la historia del cristianismo tiene un origen mucho más antiguo de lo que imaginas? Un símbolo que, aunque fue utilizado para infligir dolor y sufrimiento, se transformó en el emblema de la esperanza y la salvación para millones de personas. Estoy hablando de la cruz. En una serie reciente de programas de una cadena televisiva, se exploró en profundidad los primeros días del cristianismo, y entre los temas tratados no podía faltar uno de los momentos más significativos de nuestra historia: la crucifixión de Jesucristo. Es una de las más impactantes y desgarradoras que existen, y su influencia a lo largo de los siglos es simplemente inigualable. La cruz no solo es el símbolo más glorificado en el cristianismo, sino que su poder y significado trascienden el tiempo y la cultura. Imagina esto: de todos los emblemas en el mundo, ninguno ha sido tan admirado, reverenciado y adorado como la cruz. ¿Por qué? Porque fue el instrumento de tortura y sufrimiento de Cristo, pero también el medio a través del cual se alcanzó nuestra salvación. Un contraste tan profundo que en sí mismo relata la historia de redención más grande de todos los tiempos. La historia de la cruz es fascinante y nos lleva mucho más allá de las tierras de Judea, mucho antes de que Cristo naciera. Su origen se remonta a culturas lejanas como la India y China, lugares donde este instrumento de ejecución ya era utilizado para castigar a los condenados. Las víctimas, como bien se sabe, eran atadas o clavadas a la cruz con cuerdas o clavos, y se dejaban allí, expuestas al sol abrasador, para morir lentamente. Imagina el sufrimiento que esto implicaba: el calor extremo, el peso del cuerpo colgando y la tortura constante que se extendía durante días o incluso semanas. La muerte en la cruz era la forma más horrible, dolorosa y humillante de morir que un ser humano podía experimentar. Era un castigo tan brutal que se había convertido en el símbolo de la desesperación y la condena. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. En el siglo IV, bajo el reinado del emperador Constantino, la cruz pasó de ser un símbolo de tortura y muerte a convertirse en un emblema de victoria y vida. Constantino, al convertirse al cristianismo, abolió el uso de la cruz como instrumento de ejecución. De esta manera, el símbolo que antes representaba sufrimiento y muerte, ahora se convirtió en el símbolo más poderoso de la resurrección y la esperanza. Este giro en la historia es crucial, porque marca el momento en que la cruz fue abrazada por las naciones cristianas como el emblema definitivo de fe y salvación. Pero ¿cómo fue posible esta transformación tan radical? ¿Cómo un símbolo de agonía se convirtió en el pilar de una nueva era de fe? La respuesta se encuentra en lo más profundo de la historia del cristianismo, y es precisamente esa historia la que hoy vamos a explorar juntos. Con el paso de los siglos, la cruz comenzó a ser utilizada no solo como un símbolo de fe, sino como un emblema de todo lo que el cristianismo representa. Se labraba en carretas, se grababa sobre lo que las personas poseían, y poco a poco se convirtió en el símbolo universal del sacrificio, la esperanza y la redención. A través de organizaciones como la Cruz Roja, la cruz ha adquirido una dimensión aún más profunda, convirtiéndose en un símbolo internacional de buena voluntad, de ayuda humanitaria y de compasión hacia los demás. Lo que comenzó como un instrumento de tortura, ahora es un icono global de amor y servicio hacia el prójimo. Pero ¿qué significa verdaderamente la cruz en la vida del cristiano? El libro de los Hebreos, en su 6º capítulo,
nos presenta una perspectiva radicalmente profunda sobre este tema. En sus palabras, se nos recuerda que es imposible para aquellos que han sido iluminados, que han probado el don celestial, que han experimentado la presencia del Espíritu Santo y han recibido la palabra de Dios, si se apartan, renovarse en arrepentimiento. Esta es una afirmación impactante que subraya la gravedad de rechazar la oferta divina de salvación. ¿Por qué es tan trascendental? Porque al apartarnos del sacrificio de Cristo, al dar la espalda a la cruz, estamos crucificando a Jesús una vez más. Es como si, al rechazar su amor, lo estuviéramos exponiendo nuevamente a la vergüenza pública, tal y como lo hicieron aquellos que lo crucificaron hace más de 2000 años. La cruz sigue siendo el punto de encuentro entre el ser humano y Dios, el lugar donde se ofrece el perdón y el lugar donde se define el destino eterno de todo aquel que cree. Cada vez que el Evangelio es proclamado, cada vez que alguien escucha el mensaje y recibe a Cristo como su Salvador, lo hace a través de la cruz. Es en la cruz donde encontramos la gracia, el perdón, la misericordia y el amor de Dios. Pero también, cada vez que rechazamos esa oferta de amor, estamos de alguna manera participando en la crucifixión de Cristo. Es una realidad profunda y difícil de digerir. Si ignoramos o desechamos el sacrificio de la cruz, estamos de nuevo clavando a Jesús de manera simbólica en esa cruz. Muchos, a lo largo de la historia, han acusado a los judíos de ser los responsables de la muerte de Cristo. Esta acusación, en muchos casos, llevó a terribles injusticias, persecuciones y violencia, especialmente en la Edad Media, cuando se intentaba forzar a los judíos a convertirse al cristianismo bajo amenazas de muerte. Pero realmente fueron ellos los culpables. La verdad es mucho más profunda. Todos nosotros, en algún sentido, tuvimos parte en su muerte. La crucifixión de Jesús no fue un acto aislado de un grupo específico, sino que fue el resultado de la caída de toda la humanidad. Su muerte fue un plan divino, predestinado antes de la fundación del mundo, para redimirnos de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo fue el resultado de un amor inmenso, de un plan eterno de salvación. Su muerte no fue producto del odio de unos pocos, sino de la necesidad de restaurar la relación entre Dios y la humanidad a través del sacrificio perfecto. Y en ese sacrificio todos tenemos parte. Es nuestra propia desobediencia, nuestro propio pecado, el que llevó a Cristo a la cruz. Así que, más que señalar a otros, debemos mirar dentro de nosotros mismos y reconocer que todos somos responsables de esa muerte, pero también somos los beneficiarios de su redención. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y hemos caído cortos de la gloria de Dios. Es una verdad universal que todos compartimos sin excepción alguna. Pero hay algo profundamente hermoso y transformador que ocurre a través de la cruz. Es el punto de encuentro donde el pecado y la gracia se encuentran y donde la misericordia de Dios se extiende más allá de lo imaginable. Cuando pienso en la cruz, se me vienen a la mente 4 dimensiones fundamentales que nos permiten entender su magnitud y lo que realmente significa para la humanidad. La primera de estas dimensiones es la amplitud de la cruz. El amor de Cristo, expresado en la cruz, no tiene fronteras, no tiene límites. Es un amor que abarca a todo el mundo, sin importar su origen, cultura o creencias. Desde el corazón de África hasta las vastas tierras de Asia, desde Latinoamérica hasta Rusia, China, Estados Unidos y Canadá, el mensaje de la cruz
Llega a todos los rincones del planeta. Te incluye a ti, sin importar quién seas, de dónde vengas, qué hayas hecho, o si tienes fe o no. Dios te ama, y desde la cruz, Él te dice, te amo, sin reservas, sin condiciones. Pero la cruz no solo tiene amplitud, también tiene longitud. Esta longitud es infinita, no tiene medida, no hay manera de calcularla. Se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, cruzando el tiempo, el espacio y la historia. ¿Cómo podemos comprender algo tan vasto? La cruz atraviesa la historia de la humanidad, conecta lo que fue con lo que será y abarca todo lo que está en medio. Es la distancia entre el ser humano y su creador, acortada por el sacrificio de Jesucristo. Es una longitud que solo puede entenderse a través del amor divino, un amor que no conoce barreras, que no se mide en tiempo ni en espacio, sino en gracia infinita y perdón eterno. Para poner esto en perspectiva, pensemos en algo concreto. Cuando Noé construyó el arca, la Biblia nos dice que tenía una longitud de 137 metros. Eso es largo, ¿verdad? Y cuando Salomón construyó el templo, su longitud era de 27 metros. Pero si quieres medir el amor de Dios, ¿cómo lo harías? ¿Con qué regla, con qué medida podríamos entender la vastedad de la cruz? No hay manera de medirlo, porque el amor de Dios es infinito. No importa cuán grande sea una estructura en la tierra, el amor de Dios sobrepasa todo lo que conocemos. Pablo lo expresa de manera impresionante en su carta a los Efesios, cuando nos dice que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios no puede ser comprendido en su totalidad con la mente humana. Es un amor tan grande, tan profundo, que no hay manera de alcanzarlo en su totalidad. Pero lo que sí podemos hacer es experimentarlo, abrazarlo y dejar que transforme nuestras vidas. No hay forma, ni en nuestros pensamientos más profundos, de que una mente finita pueda llegar a comprender la magnitud del amor de Dios. ¿Cómo podríamos entender un amor que llevó a su propio Hijo a la cruz para morir en nuestro lugar? Un sacrificio tan grande, tan inconmensurable, que desafía nuestra capacidad humana de comprensión. Porque la realidad es que tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno, merecíamos el juicio y la condena por nuestros pecados, por nuestra rebeldía. Pero a pesar de nuestra indignidad, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Es un amor tan grande que no podemos dimensionarlo con nuestra mente finita. Ahora bien, cuando reflexiono sobre la cruz, me viene a la mente la altura de la cruz, una dimensión que es igualmente significativa. La cruz no solo se extiende hacia los hombres, sino que también se eleva hacia el mismo trono de Dios. La cruz conecta el cielo con la tierra. No importa qué tan alto esté el cielo o qué tan lejos se extienda el universo, la cruz se extiende hacia lo más alto, hacia la presencia misma de Dios, atrayendo a todos los hombres hacia Él. A través de la cruz, Dios ha establecido un puente entre lo terrenal y lo celestial, entre el hombre y su Creador. Y aquí está el desafío para cada uno de nosotros. Debemos tomar una decisión sobre Jesucristo. La cruz nos plantea una elección. ¿Lo aceptaremos o lo rechazaremos? Es una invitación a responder al amor que Dios nos ofrece de manera definitiva. Los científicos, con todo su conocimiento y con toda la tecnología que poseen, exploran el espacio, buscan más allá, intentan llegar más lejos, pero al final no pueden escapar de la presencia de Dios. Se adentran en lo desconocido,
pero siempre se encuentran con un misterio más grande, una verdad más profunda. El universo es vasto, es inmenso, y muchos científicos aquí esta noche saben mucho más sobre la altura y los límites del cosmos de lo que yo jamás podría explicar. Pero hay algo que está más allá de todo lo que podemos ver, entender o medir. Y eso es el amor de Dios. Es un amor que no se mide por distancias físicas, sino por la profundidad de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando hablamos del cielo, no estamos hablando de algo vago o impreciso. Creo firmemente que el cielo es un lugar real y que será un lugar glorioso, más allá de lo que podemos imaginar. Voy a caminar por esas calles de oro. Voy a estar en la presencia de Dios. Y, si bien no sé todos los detalles, estoy convencido de que será un lugar lleno de paz, belleza y gloria. Algunos de ustedes tal vez vivirán en mansiones, pero lo que importa es que el cielo es el lugar donde el amor de Dios se manifiesta de manera definitiva y perfecta. No importa qué tan lejos lleguen las exploraciones espaciales, no se puede ir más allá del amor de Dios. La cruz es el lugar donde todo comienza y donde todo culmina. Es el lugar que conecta lo más alto de los cielos con lo más profundo de la tierra. Y a través de ella, Dios nos invita a todos a participar de su amor, a ser parte de su gloria. No hay barrera que pueda separar a aquellos que aceptan el sacrificio de la cruz. No hay frontera más allá del amor de Dios. Incluso en lo más profundo del cielo y en lo insondable del amor de Dios expresado en la cruz, aún puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación humana. Es un pensamiento aterrador, pero la cruz es tan grande y profunda que no hay lugar en el que puedas ir más allá de su alcance. Puedes vivir de la manera más vil, puedes cometer los peores crímenes, puedes llegar a ser lo que sea, incluso un asesino o un violador, pero aún así no puedes escapar del amor de Dios. La cruz cubre hasta las puertas mismas del infierno, una verdad que desafía nuestra comprensión. Hay personas hoy que intentan ver cuán profundo pueden llegar al corazón de la tierra o cuán lejos pueden viajar en el espacio, pero no importa qué tan lejos lleguen, no pueden escapar de Dios. Estudiamos las profundidades del universo, buscamos entender la unidad de la energía y del cosmos, pero lo que realmente estamos buscando, aunque muchos no lo reconozcan, es una conexión con lo divino, con el origen y el propósito de todas las cosas. La Biblia nos recuerda que las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios son insondables. El amor de Dios es más grande que cualquier intento humano de explorar lo infinito, porque Él atrae a cada pecador, incluso al más bajo, hacia las alturas exaltadas del cielo. Jesucristo lo dijo claramente: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esas palabras resuenan poderosamente, porque nos muestran que la cruz es el punto de encuentro entre la humanidad caída y la perfección celestial. Es el lugar donde todo se redefine, donde la misericordia de Dios nos invita a todos a acercarnos, no importa lo lejos que estemos de Él. El sacrificio de Cristo nos atrae hacia Él, nos invita a regresar al hogar del Padre, a la gloria eterna que Él ha preparado para todos los que creen. Ahora, pensemos por un momento en la cruz, en su profundo sufrimiento, en lo que Jesús experimentó por ti y por mí. Lo que estamos a punto de considerar no es solo una tragedia histórica, sino un acto de amor insondable, una muestra de sacrificio que, al ser comprendida, puede transformar nuestras vidas por completo. Jesús
soportó 5 heridas principales, cada una de ellas profundamente significativa, y cada una de ellas nos muestra la magnitud de su sacrificio. La primera herida fue la contusión, cuando lo golpearon en la cabeza, torturándolo cruelmente, y le pusieron la corona de espinas. La sangre comenzó a fluir de su cabeza. Cada espina que se hundía en su piel representaba no solo el dolor físico, sino también el peso de nuestros pecados que Él llevaba por nosotros. Luego, la laceración. La espalda de Jesús fue rasgada con látigos de cuero que tenían ganchos de acero en las puntas. Cada golpe desgarraba su carne, de pies a cabeza, como parte de una tortura brutal que precedía a su crucifixión. Era el método romano de tortura, diseñado no solo para matar, sino para humillar y destruir la dignidad humana. Pero cada golpe de ese látigo fue una muestra de amor. Jesús soportó ese dolor y esa humillación por nosotros. La penetración vino cuando la corona de espinas se hundió profundamente en su frente y su cabeza comenzó a sangrar abundantemente. Cada espina simbolizaba un aspecto del sufrimiento humano, un recordatorio de que Él tomó sobre sí todos nuestros dolores, todas nuestras aflicciones. Y luego, la perforación. Cuando los soldados romanos clavaron los clavos en sus manos y pies, cada uno de esos clavos representaba una entrega total, un sacrificio sin reservas. Jesús fue clavado a la cruz, no por su culpa, sino por la nuestra. Esos clavos no solo atravesaron su carne, sino que perforaron el velo que nos separaba de Dios, abriendo el camino para nuestra salvación. Hubo una incisión profunda cuando le pusieron la lanza en el costado. Un acto que selló el fin de su agonía física, pero que también significó un punto culminante en el cumplimiento de las Escrituras y la obra redentora de Cristo. Esos clavos que traspasaron sus manos y pies no solo fueron puestas por los soldados romanos, sino que cada uno de ellos fue el resultado de nuestras decisiones, de nuestra humanidad caída. Nosotros lo pusimos allí, no solo como una declaración histórica, sino como una profunda verdad espiritual. Nuestros pecados, los de cada persona en el mundo, fueron los que lo llevaron a la cruz. Es fácil pensar que los que estaban presentes en el momento de la crucifixión fueron los verdaderos responsables, o incluso culpar a las autoridades que condenaron a Jesús. Pero la verdad más profunda es que todos participamos, todos tuvimos parte en su muerte, porque cada uno de nuestros pecados contribuyó al dolor que Él sufrió. Este es un pensamiento difícil de aceptar, pero la cruz no es solo un evento que ocurrió hace 2000 años, sino una realidad que nos involucra a todos, porque en un sentido espiritual, somos todos responsables de la necesidad de ese sacrificio. Tal vez ahora mismo estás viendo este mensaje desde tu casa o en algún lugar y sientes que estás lejos de todo esto. Sin embargo, lo que Jesús ofrece a través de la cruz es un camino de perdón, de redención y de un amor transformador. Si alguna vez has dudado de la gracia de Dios, si alguna vez has sentido que tus pecados te separan de Él, te invito a acercarte a la cruz, donde encontrarás lo que tanto has buscado: el perdón, la paz y un toque divino en tu vida. Jesús, a través de su sacrificio, abrió la puerta para que todos los que se arrepientan y crean en Él puedan ser reconciliados con el Padre. Ahora, me gustaría que viéramos la cruz desde otro ángulo, un ángulo que tal vez no solemos explorar a fondo. Las palabras de Cristo en la cruz son profundamente significativas.
Muchos de nosotros hemos oído predicaciones sobre estas frases en el día de la Semana Santa. Pero es importante recordar que, aunque muchos no vamos a la iglesia en ese día, esas palabras siguen siendo la clave para comprender la magnitud de su sacrificio. En total, hay 28 profecías en el Antiguo Testamento que apuntan directamente a la cruz de Cristo. Desde el mismo principio, en el Génesis 22, con la historia de Abraham y su hijo Isaac, vemos sombras y tipos de lo que vendría, el sacrificio del Hijo amado. En Salmo 22, Isaías 53 y Levítico 16, las Escrituras ya nos hablaban, siglos antes de que naciera Cristo, de su sufrimiento y el propósito redentor detrás de la cruz. Hablando de Salmo 22, es fascinante que cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Swing, él estaba citando estas mismas palabras de David. Pero no solo se trataba de una expresión de angustia emocional. Era una declaración profética, una identificación plena con el sufrimiento humano, pero también una referencia a la obra cumplida en la cruz. Jesús no solo sufrió en su cuerpo, Él también tomó sobre sí nuestra separación de Dios, nuestro pecado y la condena que merecíamos. Al decir esas palabras, Él no solo estaba cumpliendo las Escrituras, sino también llevando al cumplimiento el sacrificio perfecto para el pecado. A través de esa frase, Jesús nos muestra que Él tomó sobre sí el peso de la desconexión y la oscuridad espiritual para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Y al hacerlo, Él también nos lleva al misterio profundo de la santidad de Dios. Nunca entenderemos completamente el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre, a menos que miremos a la cruz. Es a través de la cruz que cobramos una verdadera comprensión de la justicia de Dios, de su santidad y de la grandeza de su amor. Porque lo que vemos en el sacrificio de Cristo no es solo un acto de sufrimiento, sino la manifestación perfecta de la gracia divina que busca restaurar a la humanidad. La cruz muestra la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero también muestra la misericordia de Dios, porque Él estaba dispuesto a ofrecer a su propio Hijo como el sacrificio perfecto por el pecado. La profundidad de la cruz es insondable, y para entenderla verdaderamente, debemos comenzar por comprender la santidad y justicia de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es completamente santo, justo y puro, y su naturaleza no puede ni siquiera tolerar el mal. Esto es fundamental para entender el sacrificio de Cristo. En ese terrible momento de agonía, cuando Jesús colgaba de la cruz, Él estaba solo, olvidado por sus amigos, abandonado por la humanidad. Pero lo más desgarrador de todo fue que, por primera vez desde que comenzó la eternidad, una sombra se interponía entre el Padre y el Hijo. En ese momento, algo misterioso y aterrador ocurrió. Dios no podía mirar al Hijo, porque en Él recayó todo el pecado del mundo. Dios, en su infinita santidad, no puede tolerar el pecado. Por eso, en ese instante, cuando Cristo llevó nuestros pecados sobre Él, el Padre se apartó. Este es un misterio que no podemos comprender completamente. Nadie entiende lo que sucedió en ese momento, y ningún teólogo puede explicarlo de manera que nos convenza por completo. Pero lo que está claro es que fue el gran amor de Dios por ti y por mí lo que permitió que su Hijo experimentara ese sufrimiento indescriptible. En ese momento, Cristo fue hecho pecado por nosotros. El que no conoció pecado, es decir,
El Hijo de Dios que vivió una vida perfecta, sin mancha, se convirtió en pecado por nosotros. Esto no significa que Jesús pecó, sino que Él tomó sobre sí mismo todos nuestros pecados, toda nuestra suciedad, toda la maldad y la corrupción de nuestra humanidad. Es algo que nunca podremos comprender por completo. ¿Cómo es posible que el Hijo perfecto de Dios, el que nunca mintió, nunca tuvo un pensamiento malo, nunca sintió avaricia ni lujuria, haya cargado con todo el peso de nuestro pecado? Es un misterio que sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Nadie podrá entender jamás completamente ese momento, y mucho menos la magnitud del amor que lo permitió. Jesús no solo sufrió físicamente en la cruz, sino que en ese mismo momento, Él se convirtió en el sacrificio perfecto para nuestra salvación. Ese sufrimiento fue necesario para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Luego, escuchamos las palabras de Jesús: tengo sed. Este es otro momento clave en la cruz, que no solo refleja su dolor físico, sino también su cumplimiento de las Escrituras. En el Salmo 69, 21, David profetiza que el Mesías diría estas palabras: tengo sed, y Jesús las pronunció en la cruz. La sed de Cristo no es solo una necesidad física de agua, sino un símbolo de su profunda angustia espiritual, de la sed de redención de la humanidad. Cuando le ofrecieron vinagre mezclado con miel, Cristo lo probó, pero no lo bebió. Esto tiene un significado profundo. El vinagre era una mezcla que los soldados romanos usaban para adormecer el dolor de los crucificados, pero Jesús no lo aceptó, porque Él no quería ningún alivio temporal. Él quería experimentar todo el sufrimiento completo por nuestra causa. No quería que nada interfiriera en el cumplimiento de la misión que había venido a cumplir. Jesús no vino a la cruz para tomar atajos o para buscar el descanso. Él tomó todo el sufrimiento de manera plena, y eso es lo que hace que su sacrificio sea tan único y sublime. Este acto de rechazo del vinagre también muestra el compromiso total de Jesús con el plan de redención. Él se negó a ser aliviado en ese momento porque su misión era cumplir completamente la voluntad del Padre. Él vino a sufrir por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que enfrentar ese sufrimiento eterno, para que nuestra sed espiritual fuera saciada a través de su sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, un acto consciente de amor absoluto, sin buscar atajos ni alivios, porque Él sabía que estaba tomando todo el sufrimiento sobre sí mismo. Si Él hubiera aceptado el vinagre, habría aliviado parte de ese sufrimiento, pero no lo hizo. La cruz no era un lugar de descanso ni de disminución del dolor, sino el lugar donde Él debía cumplir la misión divina de salvar a la humanidad, tomando sobre Él todo el peso del pecado. Él estaba ahí para tomar nuestra pena, nuestra culpa y nuestra condena, consciente en todo momento de lo que estaba haciendo por ti y por mí. Si solo hubieras sido tú, si solo hubiera existido una sola persona en todo el mundo que necesitara ese sacrificio, Él habría muerto por esa persona. Esta es la magnitud de su amor. Es universal, es individual, es eterno. Cuando vemos que en Lucas 23:34, Jesús pronuncia las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, entendemos el corazón de Cristo en ese momento tan desgarrador. Él no está maldiciendo a aquellos que lo están crucificando, no está pidiendo justicia, sino que está pidiendo perdón para ellos. Jesús no solo estaba perdonando a los soldados que lo martillaban en la cruz,
sino también a la multitud que lo insultaba y lo humillaba, a todos aquellos que, de alguna manera, participaban en su crucifixión. Y lo más impresionante de todo esto es que él lo hacía por amor. En lugar de buscar venganza o justicia, él oraba por perdón. En ese mismo momento, la Biblia nos dice que 72,000 ángeles estaban listos para salir al rescate de Cristo. Ellos eran poderosos y sin duda podrían haber puesto fin a la agonía de Jesús en un instante. Pero Él no lo permitió. Jesús eligió permanecer en la cruz, no porque fuera impotente, sino porque lo hacía por amor, por ti y por mí. Él eligió no escapar, sino permanecer y pagar el precio del pecado. Este acto de sacrificio muestra el amor incondicional de Dios, el amor que fue más allá de todo entendimiento, el amor que se ofrece incluso a quienes lo rechazan. Tú y yo hemos pecado contra Dios, hemos quebrantado sus leyes, y Él, en su justicia, nos había dicho que el precio del pecado es la muerte. Adán y Eva rompieron esa ley, y todos nosotros, al seguir sus pasos, hemos caído bajo esa condena. Dios nunca quiso que la humanidad experimentara la muerte o el infierno. Él no creó el infierno para nosotros. Pero cuando deliberadamente elegimos rebelarnos contra Él, la justicia demandaba una respuesta. Dios no podía pasarnos por alto sin ser justo, y Él proveyó un camino de salvación, un camino que no dependía de nuestras fuerzas, sino de su sacrificio. Alguien tenía que morir por nuestros pecados, y esa persona era Jesucristo. Él se ofreció a hacer ese sacrificio, a morir en nuestro lugar. Y eso es exactamente lo que hizo. Jesús murió por nosotros, por ti y por mí, para que no tuviéramos que enfrentar la condena que merecíamos. Para muchas personas, encontrar paz con su culpa parece ser una tarea imposible. La gente, a menudo, busca maneras desesperadas de deshacerse de su vergüenza y su condena. Escuché de una mujer que, en su intento por encontrar consuelo para su culpa, iba a su jardín, cavaba un agujero en la tierra, se acostaba boca abajo y confesaba todas sus faltas en ese lugar, enterrándolas allí. Pero por siglos las personas han intentado enterrarlas, esconder su culpa de cualquier manera posible. Sin embargo, el lugar donde verdaderamente podemos deshacernos de nuestra culpa es la cruz. Uno de los testimonios más impactantes que escuché fue el de James Nelson, un hombre que, cuando era joven, se vio envuelto en una escena de violencia brutal, donde, en un estado de ebriedad, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Fue condenado a 9 años de prisión y fue allí, en su tiempo tras las rejas, donde experimentó algo que cambió su vida para siempre. Conoció a Cristo. En la cruz, Él encontró la redención, la verdadera paz que no se encuentra cavando agujeros ni tratando de enterrar la culpa, sino aceptando el sacrificio de Jesús, que ya pagó el precio por todo eso. El perdón de Dios es una de las muestras más poderosas del amor de Cristo, y su capacidad para transformar vidas es lo que hace de la cruz un acto tan glorioso y trascendental. James Nelson, el hombre que cometió un crimen tan grave, llegó a un punto de profundo arrepentimiento cuando se encontró con Cristo, reconociendo su necesidad de salvación. Después de su arrepentimiento, confesó a Cristo como su Salvador y Señor y comenzó a estudiar la Biblia, lo que eventualmente lo llevó a ser predicador laico y más tarde, ordenado como ministro presbiteriano en la Iglesia de Escocia. Este testimonio es solo uno de los innumerables ejemplos del poder de la cruz para transformar vidas.
El perdón de Dios, el amor de Dios y la cruz tienen el poder de cambiar y perdonar a quien se arrepiente. Es un acto grandioso y maravilloso. Pero hay otra parte de la cruz que me conmueve profundamente. Mientras estaba allí, colgado en sufrimiento, Jesús miró a su madre, María, y a su discípulo, Juan, y les dio una instrucción de cuidado y amor. A María le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y a Juan le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Este momento es increíble porque en medio de su agonía, Jesús estaba preocupado por el bienestar de su madre, confiándole a Juan que cuidara de ella. La cruz, en ese sentido, también sanó nuestras relaciones rotas, pues a través de ese acto, Cristo mostró la cura para nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. La cruz no solo rescató a las almas, también trajo esperanza para todas las relaciones rotas del mundo. Incluso en ese acto de sufrimiento, Cristo estaba restaurando el amor y el cuidado mutuo entre nosotros. Este gesto de cuidado hacia su madre muestra cómo la cruz tiene el poder de sanar lo emocional, lo espiritual y lo relacional. El amor que Jesús nos mostró allí nos invita a reconciliarnos con los demás, a buscar sanación en nuestras relaciones y a recordar que la cruz, en su gran sacrificio, también trae paz y restauración. Otra poderosa declaración de Jesús en la cruz fue: «Consumado es». Cuando dijo esas palabras, se refería a lo que había venido a hacer en esta tierra: cumplir con la misión de redimirnos. En Juan 17 Jesús dijo: «He terminado el trabajo que me diste a hacer». ¿Por qué vino Jesús al mundo? Para morir. Jesús vino a la cruz y a través de su sacrificio, Él cumplió la voluntad del Padre, pagando por el precio del pecado y abriendo el camino para que podamos vivir eternamente. Nos preguntamos, a veces, ¿por qué Jesús no sanó a todos o alimentó a todos de manera permanente? Ya que podía hacerlo, y lo hizo por compasión. Pero su misión principal no era sanar cuerpos ni dar comida temporal, sino dar vida eterna. La cruz es el punto de decisión para cada ser humano. Allí, en ese lugar, se enfrenta la eternidad. El cuerpo puede ir a la tumba, pero el alma y el espíritu viven para siempre. ¿Dónde pasaremos esa eternidad? La cruz es el punto de decisión. Lo que hacemos con la cruz, lo que hacemos con Jesús, decidirá nuestro destino eterno. Él vino para morir por nosotros y nos invitas a arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Finalmente, Jesús pronunció otra frase significativa en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras son poderosas porque nos muestran que Jesús no fue víctima de la muerte, sino que Él entregó su vida voluntariamente. Él no murió porque alguien le quitó la vida, sino porque Él la entregó. Jesús, en su última acción, nos dio la posibilidad de la vida eterna. Al encomendar su espíritu al Padre, Él abrió el camino para que cada uno de nosotros pueda recibir el regalo de la vida eterna. Este es el regalo que Jesús nos dio en la cruz. La oportunidad de tener una vida que va más allá de la muerte física. Una vida que es eterna. Antes de Cristo, estábamos perdidos, confundidos, sin propósito y sin seguridad de lo que nos esperaba después de la muerte. Pero en la cruz, Jesús alcanzó nuestros corazones, nos rescató y nos ofreció la vida eterna. Hoy podemos decirle, Señor y Salvador, porque en la cruz Él nos alcanzó, nos perdonó y nos dio la oportunidad de vivir una vida transformada. La cruz,
el lugar de la decisión más importante de nuestras vidas. Al reflexionar sobre lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, la pregunta crucial es: ¿está Él realmente como Señor y Salvador en tu vida? Miles de personas van a la iglesia, pero no todas están seguras de que han entregado su vida a Cristo. Muchos, como los ladrones en la cruz, quieren ver algo en Jesús, pero es necesario un acto de fe y de cambio interior para entender quién realmente es Él. ¿Qué cruz ocupas tú? La escena en la cruz es profundamente reveladora. Un ladrón se burla de Jesús, mientras el otro se arrepiente y pide misericordia. A pesar de que ambos ladrones eran culpables, uno reconoce en Jesús algo que nunca había visto antes: su verdadera naturaleza como hijo de Dios. Este ladrón se arrepiente y en un acto de fe pide a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este es un acto de fe genuina: reconocer a Cristo como Señor, reconocer nuestra necesidad de perdón y buscar esa misericordia que solo Él puede dar. ¿Qué hizo Jesús? Le aseguró que ese ladrón estaría con Él en el paraíso. Ese ladrón no hizo nada para ganar la salvación. No pudo cambiar su vida, pero aceptó la gracia de Dios en el último momento. Eso muestra el poder del perdón de Dios. El perdón y la misericordia de Dios son tan grandes que no podemos comprenderlos completamente. La gente a menudo piensa que debe hacer algo para ganarse el perdón de Dios, pero la verdad es que todo se basa en la gracia. El ladrón fue salvo no por sus obras, sino por su fe en Jesús. Es un recordatorio de que no importa cuán lejos hayamos caído o cuán mal hayamos vivido, si nos arrepentimos de corazón y aceptamos a Cristo, Él puede perdonarnos y darnos nueva vida. Tú, ¿qué harás con la cruz? La pregunta entonces es: ¿en qué cruz estás tú? ¿Estás en una cruz que rechaza, se burla o simplemente descuida a Cristo? ¿O como el ladrón arrepentido, estás dispuesto a reconocer que Jesús es el Señor y a pedir su misericordia? La decisión que tomes determinará tu destino eterno. El ladrón arrepentido recibió la salvación, pero no lo hizo con una fe intelectual o superficial. Fue una fe profunda, una fe que se traduce en una transformación real. Ahora, ¿cómo puedes hacer lo mismo? Te invito a hacer un compromiso con Cristo. No es complicado, pero es transformador. Lo primero es arrepentirte de tus pecados. La palabra arrepentirse significa cambiar, dar la vuelta. No es suficiente con sentir remordimiento. Debe haber un cambio real en la actitud y dirección de tu vida. Pero no tienes que hacerlo solo. Dios está dispuesto a ayudarte si estás dispuesto a dar ese paso. Lo segundo es recibir a Cristo en tu corazón por fe. No es solo un acto intelectual, no solo un acuerdo mental sobre quién es Jesús. Es un acto de confianza, de rendirse a Él, como un niño que confía en sus padres. Es confiar plenamente en Él, para que sea el Señor de tu vida. Finalmente, lo tercero es estar dispuesto a seguirlo y servirlo. Ser un seguidor de Cristo no significa que serás perfecto, pero sí que habrá un cambio de dirección en tu vida. Antes vivías para ti mismo, ahora vivirás para Él, buscando seguirle y vivir según sus principios, no por obligación, sino por amor y gratitud. No serás perfecto, pero la dirección de tu vida será diferente. Dios transformará tu corazón. Te invito a tomar una decisión hoy. Si sientes que es el momento adecuado para comprometerte con Cristo, te animo a que te levantes de tu asiento y vengas a este lugar. Haz esta decisión delante de Él. No importa lo que hayas hecho en el pasado.
Dios está listo para perdonarte y te dará la vida eterna. Hoy es el día para comenzar una nueva vida con Él. La Biblia nos advierte que el que endurece su corazón ante la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Esta es una advertencia clara. Si no tomas una decisión ahora, podrías perder la oportunidad. Tal vez te encuentras tan cerca del reino de Dios esta noche, pero aún no has hecho ese compromiso personal. Quizás eres miembro de la mejor iglesia, un consejero, un miembro del coro, incluso un clérigo, pero aún no estás seguro de cómo estás ante Dios. Es posible que no tengas la seguridad de que, si murieras hoy, irías al cielo. Hoy es el día para que tomes una decisión clara. Si ese es tu caso, te invito a levantarte y venir a la cruz. Aquí en la cruz encontrarás perdón por todos tus pecados y seguridad de que tu destino eterno está sellado. Si quieres estar seguro de tu relación con Dios, es el momento de actuar. Levántate, ven y haz ese compromiso hoy. No estás solo. Cientos de personas han respondido a este llamado en muchas cruzadas alrededor del mundo, como la realizada en Hartford, Connecticut, donde decenas se levantaron cada noche para hacer un compromiso con Cristo. Hoy, tú también puedes hacer lo mismo, incluso si estás en tu casa, en un hotel, en un bar o donde sea que te encuentres. La pregunta que debes responder es, ¿cuál será tu respuesta a la cruz? ¿Serás como el ladrón que se burló de Jesús y lo rechazó? ¿O como el otro ladrón que se acercó a Jesús pidiendo ayuda y perdón? Dios te ama profundamente. Envió a su único Hijo a morir por ti, para perdonarte, para llevarte con Él al cielo. La salvación está disponible para ti hoy. Si estás listo para poner tu confianza en Jesucristo, te invitamos a que visites la página web que aparece en la pantalla. Allí encontrarás recursos bíblicos que te ayudarán a crecer en tu fe. Queremos que estos recursos sean tuyos. Son los mismos que ofrecemos a todos los que responden al llamado. Toma un momento ahora para contactarnos, para que podamos ayudarte en este nuevo comienzo de fe. Recuerda, Dios te ama profundamente y está esperando que tomes este paso de fe.